Buenos días, mis queridos pastores, mi pastora amada, Pastora María, presidenta del concilio, y me ha tocado el vídeo subirlo, el estudio. Confío en Dios que alguien nos hace falta, ¿no? Esto, y todo nos ayudará para bien, amén. El tema es: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, amén. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Es claro, ¿no? Las palabras del apóstol Pablo, cuando no podía ser él más claro, cuando dijo, ¿no? A los Gálatas, demostrando de esta manera que ya no era el mismo desde su conversión, ¿no? Que había muerto al viejo Saulo de Tarso para dar paso a que viva un nuevo Pablo, ¿no? Amén. Asimismo, cada uno de nosotros debemos de haber muerto al viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos de este mundo. Ahora ya no vivimos para satisfacernos la carne, ahora vivimos para satisfacer a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Definitivamente todos aquellos que decimos ser cristianos, tenemos que haber muerto a nuestro viejo hombre, ya que todo el que diga que sigue a Cristo y no ha muerto a su carnalidad, no ha muerto a su viejo hombre, no es digno de creerle, ¿no? Ahora analicemos qué es estar crucificados con Cristo. Dice, es matar nuestra carne. Es decir, que Dios me ha dado dominio propio para decir no al pecado. Cuando verdaderamente empezamos a vivir con Cristo, es cuando podemos decirle no. Cuando empezamos, ya la carne está muerta, ¿no? Yo le digo, carne, ya tú no mandas. A mí, en mí manda el Espíritu Santo de Dios, amén. Entonces empezamos a ver cómo Dios empieza a obrar de esa manera, ¿no? Que ya no vamos, ¿no? Ya no vive nuestra carne, ya no militamos, vivimos en la carne, pero ya no militamos según la carne, sino según el Espíritu, ¿no? Dice, nos da un dominio propio, ¿no? Para decirle al pecado no y sí a la santidad, que es lo que debemos hacer. Crucificando nuestra carne, no habrá oportunidad de caer y no damos lugar a los deseos pecaminosos de esta. Amén. Dice, cuando venimos a los pies de Jesucristo, es fundamental crucificar nuestra carne, pero muchas veces no es así. Hay áreas de nuestra vida que no hemos crucificado, dejando un terreno libre donde el enemigo se aprovecha y usa esto para alejarnos de Dios, ¿no? Se vale de esto para alejarnos de Dios. Amados pastores y pastoras, hagámonos una pregunta. ¿Habrá en mi vida alguna área que no he crucificado? Quizás puede ser la mentira, a lo mejor los pensamientos, quizás nuestro carácter. O puede ser nuestro vocabulario, o en algunos casos hasta la vida sexual, ya que muchos cristianos penosamente son atraídos por la pornografía y caen en la masturbación, en la fornicación, en el adulterio o cualquier acto similar a la lascivia, los cuales la palabra de Dios cita como pecados que no permiten alcanzar la vida eterna. Es hora de reflexionar sobre qué área de nuestra vida no hemos crucificado, ¿no? No hemos crucificado y sigue viviendo el viejo hombre en nosotros. Detectarla, y además debemos cambiar eso, ya que está en juego nuestra salvación, nuestra eternidad, ¿no? Cuando decimos renunciar a la carne y morir a nuestro yo para dar paso a que Cristo habite en nosotros, vemos cómo Dios nos da la fortaleza para pasemos la prueba que pasemos, y si estamos en tribulación, la magnitud que sea, ¿no? Es Dios dándonos esa fortaleza, nos da la victoria y salimos victoriosos, ¿no? Nos levantamos en fe y
y decimos no al pecado, ¿no? O sea, renunciamos a eso porque empezamos a vivir, empieza a vivir ya Cristo en nosotros, ya no nuestra carnalidad, ¿no? Cuando tomamos una determinación en nuestra vida, por ejemplo, quiero obtener la salvación, ¿no? La vida eterna, quiero obtener la vida eterna. Entonces muere mi yo, muere Marlene, ¿no? Muere cada uno de nosotros. Y entonces empieza Cristo a vivir en nosotros. Amén. Debemos rendirnos en humildad delante del Señor. Cosa contraria, cuando dice quiero alejarme del galardón, ¿no? Muchas veces, ya hay casos, ¿no? De pastoras que han caído en todo esto, penosamente, ¿no? Todos no estamos libres de caer, pero sí debemos cogernos de la mano de Jesucristo, y cuando verdaderamente renunciamos al yo, entonces Cristo empieza a vivir en nosotros, a habitar en nosotros, y ya no manda Marlene, ya Cristo manda en mí, ¿no? Él ordena. Yo siempre le digo, Señor, tú ordena y yo obedezco, ¿no? Esa es mi relación con Él. Amén. Entonces, claro, cuando queremos alejarnos de eso, ¿qué decidimos? Tomamos un camino equivocado muchas veces y quieren seguir dando rienda suelta a su carnalidad, ¿no? Eso no nos lleva a sino autodestruirnos y perder todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero he ahí que debemos tener esa madurez espiritual para saber lo que Dios nos ha prometido, ¿no? Y las promesas de Dios llegarán en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, en el tiempo de Dios. Y cuando sabemos esperar, Jehová mismo nos da esa fuerza, esa fortaleza, sea 1 año, 2 años, sea 10 años, no sé, ¿no? Mucho tiempo, quizás, pero es en el tiempo de Dios. Cuando aprendemos y nos dejamos guiar por la mano de Dios, es tan diferente. Digo, ya vivir en espíritu es tan lindo, ¿no? Que ya no obedecemos, ¿no? A la carne y reconocemos nuestros errores y tengamos la suficiente determinación de comenzar a vivir para Cristo, es decir, morir a nosotros mismos. Si realmente estás juntamente crucificado con Cristo, ya no vivas tú, sino que permite que Cristo viva en ti. Dios les bendiga, mis amados pastores. Este es el estudio que me ha tocado dar. Esta palabra, bueno, tenía otro estudio, pero el Señor ha querido este estudio que lo preparé. Y bueno, Dios es tan lindo, ¿no? Yo les hablo con mi propio testimonio. Yo decidí renunciar a Marlene, ¿no? Que Marlene muera. Marlene murió y ahora es Cristo quien manda en mí, ¿no? Es Cristo quien vive en mí. Me ha costado, sí, muchísimo, me ha costado con mi familia, con mi propio esposo, decirle no, Cristo manda en mí, ¿no? Ya no vivo yo. Es muy, muy difícil, es muy complicado, pero Dios nos da esa fortaleza y ese respaldo para seguir cada día avanzando en la obra. Porque si renunciamos, yo le digo a mi esposo, ahora mismo le decía, no me pongas a decidir entre Cristo y tú, porque sabes que voy a elegir a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da la fortaleza. Dios me ha salvado, Dios me ha sanado, Dios me ha lavado, Dios ha hecho todo. Dios me ha liberado, me ha libertado. ¿Cómo no darle gracias a Dios, no? Toda la gloria de Dios que he visto hasta ahora, yo sé que veré aún mayor, ¿no? Porque aún falta lo más grande que me ha hecho el Padre. Pero yo sigo esperando y sigo viviendo bajo la gloria de Dios, bajo las órdenes de Dios. Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Y siempre le digo, Señor, tú ordena y yo obedezco, ¿no? Y es una relación muy bonita. El Señor me envía, yo voy. Aun cuando mi familia puede estar en contra, a mí no me importa ya lo que diga mi familia, ¿no? Cuando empezamos a decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, entonces empezamos a darle lugar al Señor. Empezamos a decirle, Señor, ahora tú habitas en mí, ¿no? Tú eres en mí, ya yo no vivo más. Ya esta carne está muerta y ya carne tú no mandas, ¿no? Ahora en mí manda el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que es algo hermoso. Yo he empezado a vivir la vida como es en Cristo y ahora entiendo, ¿no? Lo que me decía la pastora María, la apóstol Mercedes, cuando me decían,
que vivir en espíritu es diferente, ¿no? A vivir en la carne. Ahora lo estoy viviendo y es realmente muy bonito. Y cómo en espíritu no se puede llegar a la gente, porque en la carne muchas veces no llegamos. Casi nunca llegamos a la gente en la carne, porque la gente enseguida se alborota, ¿no? Pero cuando sabemos entrarle por el Espíritu Santo de Dios, es tan diferente como esa gente se quebranta, como hay ese quebrantamiento, ¿no? Y digo, Señor, yo le decía en Quinindé, al ver quebrantadas a todas esas mujeres, decía, Señor, vale la pena pasar todo lo que he tenido que pasar. Padre, todos los procesos a los que he sido sometida, Señor, vale la pena. Gracias, mi Dios. Y yo me doblaba rodillas y decía, gracias, Señor, mirándole al cielo y llorando. Le decía, gracias, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Heme aquí, envíame a mí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el pacto que tenemos y debemos tener. Y siempre ir, pastores. Hay muchos casos que aquí estoy viendo, ¿no? Que es tremendo cómo los pastores han mandado a la borda mucha gente en el mundo, mucha gente que yo he querido mucho de otras iglesias de las que he estado, y lastimosamente no ha habido esa conducción de los pastores espiritualmente, ¿no? Hablando correctamente, y yo por eso cada día le doy la gloria a Dios, ¿no? Porque Él lo hizo y usó a la pastora María para saber guiarme, y al apóstol Mercedes también, que han sido unas mujeres, las pilares que me han ayudado, me han guiado con consejos espirituales, y también la obediencia de uno, ¿no? El temor a Dios, que puede más, porque eso puede mucho más, pesa muchísimo. Yo podía haberme ido al mundo, pero mi temor a Dios podía más. Yo ya no puedo, me molestan las cosas del mundo, ¿no? Ya yo respeto y todo, pero yo cuando puedo hablo de Cristo, ¿no? Empiezo a hablar de Cristo, y es con el Espíritu Santo, cómo se llega uno a la gente, que donde voy hablo de Dios. Me dice, Señor, usted es muy sabia. Digo, la gloria es de Dios. Dios me ha hecho así, ¿no? Gloria a Dios, de verdad, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, bendito de Dios. Agradecida con el Señor por todo cuanto está haciendo, cuanto hará, y porque yo sé que grandes cosas Dios hará en Ecuador y en todas las naciones, y con todos nosotros, pastores y pastoras del concilio. Jesús es el Maestro. Bendigo la vida de nuestra pastora María, la presidenta y líder del concilio. Bendigo la vida de su familia, bendigo la vida de todos los pastores y pastoras del concilio. Jesús es el Maestro, y de todas nuestras familias. Que Dios nos cubra, nos guarde de todo ataque del enemigo, y nos dé esa fortaleza el Señor para seguir avanzando en cada una de las obras. Y recuerden, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que, mis amados pastores, Dios me los bendiga. Les amo mucho en el amor de Cristo Jesús. La paz de Dios sea sobre ustedes, sobre su casa, sobre sus ministerios, y que Dios sea ensanchando los territorios de cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, les amo mucho en el Señor. Soy la pastora Marlene Manzano de Quito, para la gloria de Dios, y estoy a las órdenes. Sé que todos vendrán en el tiempo de Dios, ya el Señor me habló. Así que nada, shalom, Dios les bendiga.